Continuamos con la segunda conferencia de la mañana, que va a ser dictada por don Jesús Ignacio Gil Ruiz. Y el título para la misma que le hemos propuesto es Participación de mujeres en procesos de paz, cuestiones de género en las organizaciones internacionales y sus operaciones, el modelo de la OTAN. No es gratuito que le hayamos marcado no solo un texto tan largo para la conferencia, sino fundamentalmente la visión desde el modelo de la OTAN, por cuanto que él, además de teniente coronel del Ejército, ha sido jefe de la oficina del asesor de género en el Estado Mayor Internacional del Cuartel General de la OTAN. Si miran ustedes el currículum vitae, verán no solo la brillantez como militar en la acción por las diferentes misiones en las que ha participado y los empleos que ha tenido, sino también cómo en ese currículum se pone de relieve su especialización completa en esta materia. Con lo cual yo creo que hemos acertado plenamente quien sabe mucho de esto desde la OTAN en esta materia. Agradecerle especialmente estar entre nosotros y le cedo la palabra porque él es el que tiene que hablar. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días. Bueno, primero agradecer a la Fundación Juste el estar aquí. Es un honor estar aquí en el mismo edificio donde vivió el emperador Carlos I. Tengo unos comentarios previos antes de empezar. Lo primero, las presentaciones, las transparencias están todas en inglés, los vídeos están todas en inglés. Cuando uno entra en este mundillo de cuestiones de género, la terminología no se puede cambiar. Está todo en inglés. Si lo traduces al español, pierde la gracia. Entonces, pero veo que por el nivel de vosotros y los que nos están viendo por internet, seguro que no hay ningún problema. Otro comentario. Ayer tuvimos a Magui aquí hablando sobre Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, para mí, como antiguo miembro del staff de la OTAN, es la hermana mayor. Es la que nos guía, la que tiene las resoluciones, es la que nos da, digamos, el paraguas en el que nos cubrimos para trabajar y con quienes nos coordinamos. Estamos obligados a coordinarnos, si no, no funcionamos, sería un desastre. Como he mencionado ya a Magui, decir que es la continuación de muchos de los temas que dijo ella ayer, así que para quien nos esté viendo en internet, les convino a que vean antes la presentación de Magui y la que ha tenido hace un momento lugar de Marian Caracuel sobre la 1325, porque esto es, digamos, una continuación. Otra cuestión interesante, ahora va a haber mucha información, voy a ir bastante deprisa, así que requiero vuestra atención. Y luego una anécdota que contaba en la OTAN que intento que sea un poco graciosa, pero es real, ¿no? Yo me llamo Jesús, pero en inglés Jesús es Jesus. Para los anglosajones Jesus es Jesus, ¿no? Entonces yo siempre decía que yo era Jesus y que los que me estaban escuchando eran mis discípulos. Entonces, por favor, escuchar, aprender y luego extender la palabra, porque esto consiste muchas veces en decir, fíjate lo que me han contado, yo no sabía que pasaba esto o lo otro, y luego lo contáis a otros y otros se lo cuentan a otros, porque la educación es la clave de todo esto. ¿Vale? Vamos a seguir. Empezamos por unas palabras de una mujer afgana desconocida en un informe que hizo Naciones Unidas en el 2001, que resume un poco cuál es la postura de una mujer en cualquier país y especialmente en ese país, ¿no? Dice, lo que está claro es que las mujeres deberían tener voz en la sociedad civil, se les debería permitir jugar un papel completo siempre en todas las operaciones, sean políticas, sean militares, no simplemente porque sean mujeres, sino porque si las excluimos estamos excluyendo la mitad de la población, la mitad de su inteligencia, de su capacidad, de su experiencia. Esa es la clave de todo esto, ¿no? Excluyendo al 50% de la población salimos perdiendo en todos los sentidos. Ya ha hablado Marian de las resoluciones, lo que llamo yo aquí los compromisos. No voy a entrar en ellas porque llevamos muchos años de papeles de Naciones Unidas o de la OTAN, de unos, de otros, la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación, la Declaración de Pekín, etcétera, etcétera. Las resoluciones que acaban de mencionar, hay muchos papeles. Los países se ponen de acuerdo, se juntan y escriben muchos papeles. El problema es luego la implementación, lo que se invierte para que esos papeles se conviertan en realidad. Yo lo que he traído en estas transparencias, si podéis verlo, la parte que veis más en rojo, es la parte de participación. Vamos a empezar hablando del tema de participación de mujeres
en resolución de conflictos. Como veis, todos los documentos incluyen algo, dicen algo. O sea, los países se ponen de acuerdo para decir, tenemos que hacer algo para que las mujeres participen más o se incremente su participación, que es muy baja, en los procesos de paz. De las últimas resoluciones hay una del 2013 que incluso dice que pone medidas más fuertes para el tema. Pasan los años, la cosa no mejora, se aprueban nuevas resoluciones en Naciones Unidas diciendo esto no va bien, hay que hacer algo más. Y además dicen que ponen la responsabilidad en el Consejo de Seguridad o en las Naciones Unidas, en las organizaciones internacionales, como puede ser la Unión Europea o la OTAN, y en los países, que los países al final son los que tienen la última responsabilidad. Vamos a hacer un repaso, no voy a hablar de procesos de paz para empezar, voy a hablar ahora, por ejemplo, de economía. Para tener un poco de reality check, ¿no? Dice, ¿cuántas mujeres? No se va a ver en la pantalla, pero esto es del año 2013. La revista Fortune da la lista de los 1.000 jefes, Chief Executive Officers, los jefes más jefes de las empresas mejores de Estados Unidos, ¿no? Entonces dice, de los primeros 500, en el 2013 había 23 mujeres. Bueno, es un 4,6%, es muy poco. Lo malo que eso era en el 2013. Pero si nos vamos al 2016, hay menos. Hay 21, hemos bajado. Ahora es el 4,1. O sea, no vamos a mejor, sino que vamos a peor. O en la Unión Europea, no se verá allí, dice, la estadística dice que el 60% de los graduados en las universidades europeas son mujeres, sois mujeres. Pero, sin embargo, el 96% de los directivos de las compañías son hombres. Hay un gap entre que uno sale de la universidad hasta que llega a ser directivo de las compañías. Ahí pasa algo entre medias. Algo no va bien. El Foro Económico Mundial de Davos, oiréis mucho hablar cuando se reúnen y dicen cosas, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo, ¿no? En el 2013 dicen, solo hay 17% de mujeres. En el 2015, solo hay el 15%. O sea, vamos perdiendo. Ahora veremos el día 18. Pero sí me gustan mucho las palabras de Christine Lagarde, que abogaba por las cuotas. Las cuotas, los targets, los objetivos, son cosas que a mí no me gusta hablar. No me gusta que tenga que haber una mujer por cuotas, sino que todo el mundo compite y el mejor se lleva el puesto. Pero para empezar es como que le tienes que echar una gasolina un poco mejor para que el coche se ponga en marcha. Parece que si no empujas un poquito, la batería no funciona y el coche no arranca, ¿no? O sea que ella, después de muchos años trabajando, se ha dado cuenta de que hace falta un empujón para poder empezar y luego las cosas se moverán solas. De hecho, esto no lo voy a mencionar en esta presentación, pero en Naciones Unidas o en la OTAN, por ejemplo, en recursos humanos, sí que ya hacen paneles mixtos, sí que tienen más consideración cuando hay hombres, cuando hay mujeres, cómo poder contratar más mujeres que hombres al mismo nivel de capacidad o nivel de competencia. Algo hay que hacer, porque la cosa no funciona. En el 2016 todavía no funciona. Como vemos, en el 2016 era el 18% de mujeres que participan en Davos. A Davos no voy yo, va gente con verdadero poder, si no son jefes de gobierno, son directivos de empresa o son gente que tiene algo que decir al más alto nivel, ¿no? Si el 18% solo son mujeres, la cosa no va bien. Veamos Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Hace un par de años, que estábamos todos tan contentos, de los 15 embajadores del Consejo de Seguridad, 6 eran mujeres. Ahí se ven sus fotos y sus caras, y éramos todos felices. Pero resulta que luego ya, en el 2015, esas 6 mujeres pasaron a 4 y en el 2016 esas 6 mujeres han quedado en la embajadora americana. O sea, solo hay una mujer de 15 embajadores. Bueno, ¿qué quiere decir esto en el Consejo de Seguridad? Igual no quiere decir nada, o igual sí. Pero sí que queda un poquito feo ver tantos hombres y solo una mujer. Vamos, a mí por lo menos me lo parece. ¿Esto de quién depende? Depende de los estados que nombran a los embajadores. Vamos a entrar en los procesos de paz. Esto es una tabla muy visible que he pillado por internet, que te dicen claramente que el 9% de los negociadores en los procesos de paz son mujeres. Desde el año 92 al 2011. Tampoco creo, no sé si Magui me puede corregir, tampoco creo que haya cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y que de los que firman, de aquellos que firman acuerdos de paz, solo el 4% son mujeres. Vamos a ver un vídeo que nos va a contar esto, pero en inglés.
Como veis, cuando el incluir mujeres en la mesa de negociación no quiere decir que vayan a incluir una perspectiva de género. Por ser mujer no incluyes una perspectiva de género. Pero sí traes a la mesa otras preocupaciones, porque tienes otra visión, tienes otra perspectiva. Entonces dices, bueno, pues quiero además hablar de poder, o quién se queda con esto, quién se queda con lo otro, pues quiero hablar de cosas que preocupan pues, a los niños, por ejemplo, o que preocupan a las familias, o que preocupan, en fin. Traen otros concerns, otras preocupaciones. Vamos a la siguiente. Ah, no, perdón, que esto lo pasé ya. Esto es un repaso, no se ve en la tabla, ni tampoco quiero que lo veáis. Lo que me gusta es que veáis los ceros. Esto es un resumen de los acuerdos de paz desde el año 92 hasta el 2008-2009, donde hay muchos ceros, entre los que firman, los mediadores, los testigos, los negociadores. Hay muchos ceros en cuestiones de mujeres en la mesa de negociación. Eso es lo que nos hace pensar que algo hay que cambiar, algo hay que mejorar. No digo que no se esté haciendo, Naciones Unidas hace todo lo que puede, las organizaciones internacionales están todo el día diciendo hay que poner más mujeres en las mesas de negociación, pero luego los que deciden esa mesa de negociación no lo consiguen o no lo tienen en cuenta. Este es el caso de Siria, que es uno de los últimos casos, no hay mujeres en la mesa de negociación de Siria y ellas dicen si no incluyes mujeres en la mesa de negociación no puedes traer la igualdad de género entre hombres y mujeres y no habrá una paz duradera. Os voy a mostrar unas fotos, encontré hace un par de días, son muy representativas, ¿no? Son de un vídeo. Esto es una mesa de negociación, hay aquí un señor con la boina característica de Naciones Unidas, hay algunos representantes de la prensa, pero en la mesa solo vemos hombres. No se ve ni una mujer, ni una, ni siquiera de periodistas. Es un mal ejemplo. ¿Dónde están las mujeres? Ahí las veis con una camiseta, no sé si se ve por detrás, que dicen "We want peace, no more war", queremos la paz, no más guerras. Las mujeres tienen que estar en la calle delante de un carro de combate, creo que es, de un vehículo acorazado, pidiendo la paz. No se les permite estar en la mesa, pero ellas están, sienten, padecen, piensan y están preocupadas. Ahí las veis también en la calle con sus carteles pidiendo paz. ¿Algo se consigue? Bueno, pues al final se incluye, si veis al fondo a la izquierda, hay una señora vestida de rojo y hay otra a su lado rodeadas de caballeros. Bueno, pues si consigues una o dos personas es mejor que nada, pero una o dos personas entre 30 caballeros no sé si se pueden hacer mucho, pero algo hay que ir haciendo. Hay movimientos, ONGs, etcétera, y está, por ejemplo, No Women, No Peace, es una muy característica que lucha por decir que las investigaciones muestran que el incluir mujeres en los procesos de paz incrementa que la probabilidad de que la violencia termine se incrementa en un 24%. O sea, que las mujeres traen paz a la mesa de negociación. Hay mucha gente que dice, enséñame esa investigación. Bueno, yo no las he visto, lo dicen, hay investigaciones de todo tipo. Lo que estoy seguro es que incluir al 100% de la población en una mesa de negociación seguro que trae más que lo que puede traer la mitad. Y aquí tenemos otro vídeo un poco más largo. ¿No engancha? Vamos a seguir. Y hay otra transparencia que no pensaba incluir, pero gracias al atentado terrorista en el aeropuerto de Estambul de antes de ayer por la noche, dije, bueno, pues la voy a volver a poner. Es un documento de una reunión que tuvimos en la Unión Europea, de países miembros, y participamos también miembros de la OTAN, sobre mujer, paz y seguridad en el contexto de extremismo violento y terrorismo. Entonces, uno de los párrafos, no sé si lo podéis leer, dice: la implementación de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad está encontrando retos adicionales, que con el terrorismo y con los grupos armados extremistas que a menudo
tienen como objetivo a mujeres activistas de derechos humanos y a niñas, porque el papel que juegan o por el papel que pueden jugar en la sociedad. O sea, cómo pueden estas mujeres hacer cambiar a la sociedad. Ahora me estoy acordando de una chica marroquí, bueno, es una chica marroquí, pero es doctora que trabaja en el norte de Mali, etcétera. Hablamos un día con ella por Skype y se dedicaba a educar a niñas para abrirles la mente, para contarles cosas, para comentar libros. Cogían cualquier libro y comentaban cosas para educarles, para que no caigan dentro de la educación extremista que les pueden llevar pues la gente de Boko Haram o Al-Qaeda, ¿no? Entonces, intentar educarles a pensar, a no dejarse llevar por los extremismos. Antes lo ha mencionado Marian Caracuel, el cuadro de abajo a la derecha es el título del informe global que hizo Naciones Unidas de la Resolución 1325 en su 15º aniversario. Y el informe dice, en el párrafo lo podéis leer, que pese a que sí, tenemos una atención internacional muy grande, el papel de las mujeres como mediadores todavía permanece muy limitado después de 15 años de la 1325. Y dice que, por supuesto, esto está mucho más no representado en los puestos donde tomas decisiones. Dice que la sistemática exclusión de mujeres de las mesas de paz tiene implicaciones en el grado en el cual estos procesos de paz son tratados. Al final, estos procesos están condenados a fallar, a no triunfar. Voy a entrar en la parte militar. Y os pongo de ejemplo a ese señor, que es el general David Morrison, era el jefe del ejército australiano. Si tenéis tiempo por las tardes, en vez de ver alguna serie de televisión, googlear David Morrison y veréis vídeos de él muy buenos, hablando sobre género, sobre igualdad de género en las Fuerzas Armadas. Y ahora os contaré, porque tiene un papel civil, está retirado, se retiró el año pasado, se retiró a principios de este año. Y él dice, es el approach de Australia, ¿no? Para tener mujeres en las Fuerzas Armadas. Los soldados son el reflejo de la sociedad civil, tanto como la personificación de cualquier valor militar que se les enseña. ¿Qué quiere decir esto? Me quiere decir que las Fuerzas Armadas tienen que ser un reflejo de la sociedad. Y la sociedad 50-50, 51-49. Entonces, si la sociedad es así, ¿por qué las Fuerzas Armadas van a ser distintas? Este es el approach australiano que me gusta más que el approach sueco, que os lo contaré luego. ¿A qué se dedica este señor ahora? Pues fue nombrado australiano del año en el 2016 y es un abogado por la igualdad, tiene un puesto en el gobierno australiano. Es un hombre muy reconocido nacional e internacionalmente. Vamos al approach sueco. El approach sueco habla de operational effectiveness, o sea, de efectividad operativa. ¿Por qué tenemos mujeres en las Fuerzas Armadas? Porque nos va bien. Esto es como si decimos que en la Segunda Guerra Mundial los americanos empezaron a tener mujeres en sus Fuerzas Armadas porque se estaban quedando sin hombres. Pues es lo mismo, es buscar, en mi humilde opinión, una excusa para tener mujeres en las Fuerzas Armadas. Con esas excusas, ahí damos unas ciertas razones, como veis, que sí, son importantes, hay lecciones aprendidas que te dicen, si tenemos mujeres, somos más efectivos, trabajamos mejor que teniendo solo hombres. Y ahí veis un cierto número de razones que no voy a pasar a nombrar, pero sí me gustaría mucho destacar la imagen que da una mujer de uniforme en un país como, por ejemplo, Afganistán, ¿no? Para los afganos una mujer de uniforme es harmless, no es capaz de causar daño, entonces son bienvenidas. El hombre no es tan bienvenido. Una mujer puede hablar con los hombres y con las mujeres. Yo como hombre en Afganistán no me podía dirigir a las mujeres, tenía que ser una compañera. Entonces, una mujer podía trabajar mucho más que yo, podía ser mucho más eficiente que yo. Hay otro approach que utilizan que a mí no me gusta, que es el tema de que las mujeres pueden conseguir información. Porque hay países que dicen, estamos utilizando a las mujeres para conseguir información, es una utilización. Pero sí que es verdad que una mujer hablando con mujeres puede conseguir información que igual yo no puedo obtener. O sea, esto es importante. O sea, ¿nos beneficia tener mujeres en las Fuerzas Armadas? Definitivamente, por supuesto. Jesús. ¿Por qué las mujeres nos proveen un valor añadido? O como decimos, tienen un efecto multiplicador. Ahí tenéis algunas razones para los militares. La efectividad operativa que os he mencionado, y podemos implementar la resolución 1325, aparte de todas las normativas nacionales o los planes de acción. Para el Estado donde estamos, hombre, son un ejemplo. Una mujer vestida de uniforme es un ejemplo para el resto de las mujeres, un role model que hice por ahí. Es un ejemplo también de paz para las mujeres locales y para los hombres locales.
o para las Fuerzas Armadas locales, que normalmente en un estado semidestruido después de un conflicto tienen que crear un sistema de seguridad, y es importante que tengan hombres y mujeres tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía. Aquí os enseño estadísticas. Lo que me gusta es probar lo mal que lo hacemos, ¿no? Ahora voy a hablar de Naciones Unidas, luego hablaré de la OTAN. Naciones Unidas, no sé si se ve ahí en los números, del año 2005 a 2010, empezó con un 1,50 y en el 2010 tenía un 3,33 mujeres entre militares y policías. En las líneas inferiores podéis ver que en el septiembre de 2014 había un 3,7% de mujeres entre militares y policías, bueno, 4.000 mujeres y 100.000 hombres. Y hace un par de meses, en el 2016, esto había subido a un 4,7%. Bueno, pues va un 1% cada 2 años. ¿Es la evolución que desearíamos? Yo creo que no. Pero van evolucionando, van mejorando. Hay que contarlo. ¿Qué es lo que falla? Aquí hay un estudio que seguro que Anne-Marie conoce, un estudio independiente, dice no solo un juego de números, ¿no? El incremento de la participación de mujeres en las operaciones de paz de Naciones Unidas. Y es un informe independiente que da razones de por qué los números no se incrementan. La primera, falta de entendimiento de lo que es la resolución 1325. Muchos hablamos de ella, igual no la hemos leído. Además de leerla, es que hay que entenderla. Y no es fácil entenderla, ¿no? Uno lo lee y dice, bueno, muy bien, otra. Hay que entenderla, pero no nosotros, nuestros líderes, nuestros jefes. La 1325 incluye no solo entenderla, sino que además poner fondos, esfuerzos, trabajo, personas que trabajen por ella. Que los países, los líderes no entienden la política sobre igualdad de género en las operaciones de paz de Naciones Unidas. Hay que entenderla, hay que ver qué se quiere hacer. También es muy importante la investigación, y vosotros que sois universitarios no sabéis lo importante que es el investigar, analizar qué es lo que pasa, por qué tenemos estos números y por qué no se incrementa, por qué pasa esto en este país, por qué no pasa en el otro, por qué Noruega pone mucho esfuerzo y sin embargo consigue el 10% y por qué Francia con menos esfuerzo consigue el 14%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de estos números? Es muy importante analizar y estudiar, porque de esas conclusiones se sacan no lecciones aprendidas, sino errores que cometemos para tener lecciones aprendidas. Y luego, por supuesto, otra de las razones es las normas sociales que prevalecen de hombres y mujeres, que se perpetúan, esta desigualdad de género que continúa y que nadie quiere afrontar, y que en el sector de seguridad son más acentuadas. La siguiente transparencia, como ya Marian ha tocado el tema de basics sobre sexo y género, yo creo que no hay ninguna duda. ¿Por qué género es importante para nosotros? Y siempre decimos lo mismo. Género no es mujeres, género es mujeres, hombres, niñas y niños. Mujeres, hombres, niñas y niños, no solo mujeres. ¿Por qué hablamos de mujeres? Porque de mujeres, niñas y niños decimos, a ver, ¿quién me necesita? Pues un día va a ser la niña, otro día va a ser el niño, otro día va a ser el hombre, otro día va a ser la mujer. Siempre hay que analizarlo. ¿Qué queremos con el género? Crear una sociedad donde haya un equilibrio, donde todos los miembros tengan una voz, tengan una palabra, tengan una participación, den su input. Y ya he mencionado la agenda entre Women, Peace and Security, que empezó solo como mujeres y niñas y que ahora está desarrollando en que ya incluyen a hombres y niños como parte de la agenda, como parte de que sufren la violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, la agenda de Women, Peace and Security ya está siendo Gender, Peace and Security. Algún día lo cambiarán. No tardará mucho. Un poco de teoría sobre cómo el conflicto afecta a hombres y mujeres, ya lo contó ayer Anne-Marie, muy rápidamente. El 50% de la sociedad, hombres y mujeres, en un conflicto se ven afectados negativamente. El hombre, en teoría, es el que va a luchar, entonces la mujer se queda con los hijos en casa, vulnerable. No me gusta hablar de vulnerabilidad, pero es una realidad. Sujeta a violencia sexual o violencia de género por los combatientes, por los grupos armados. Puede ser secuestrado, secuestrada, en fin. No hay seguridad, nadie les protege. Los niños, hay otra agenda, aparte de Women, Peace and Security, y esto lo cuento ahora, hay una agenda que yo llamo de Protection of Civilians, que incluye Women, Peace and Security, que incluye niños y conflictos armados, el famoso CAC, Children and Conflict, que incluye Human Trafficking. Hay unas agendas que se tocan todos y el denominador común al final es género, pero son agendas que hay que tomarlas como Protection of Civilians, como un global, ¿no? Que niños utilizados como soldados
es una parte de la agenda de la OTAN muy importante que se trabajó en paralelo a la de violencia sexual y de género en los conflictos. Es importantísimo que los niños, aparte de no estén sujetos a violencia sexual, no participen en los conflictos, no se los lleven para acarrear, en fin. Por supuesto, hombres, mujeres, niños y niñas son sujetos de las minas cuando van a por agua o cuando van a trabajar, cuando huyen, pero al final, mujeres y niñas no se les escucha o las niñas posiblemente no tengan tanto un acceso a la educación como nos gustaría. ¿Qué podemos hacer los militares en estos casos? Hombre, estamos en una posición única. Cuando negociábamos con Naciones Unidas un documento sobre violencia sexual, decían, es que hay sitios donde nosotros llegamos y vosotros podéis llegar. Es que hay información que no tenemos y vosotros que llegáis hasta la última mata del campo, nos podéis contar qué es lo que está pasando. O sea, los militares podemos jugar un papel importante. Podemos apoyar a la sociedad civil, podemos apoyar a las ONGs que estén en la zona, podemos animar con fondos de nuestro país, etcétera, en la educación de niños y niñas. Tenemos que pensar cuando desplegamos, tenemos que estar educados para apreciar y, a ser posible, mitigar la desproporción en términos de seguridad que afectan a mujeres y a niños. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos integrar las perspectivas de género en las operaciones militares? Aquí empieza la parte más densa. Antes de empezar la operación, o sea, cuando uno dice, vamos a ver, el Polo Norte, hace mucho frío, no. Antes de pensar que hace mucho frío, tenemos que hacer un estudio de la población. ¿Qué hay allí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las preocupaciones de los hombres y de las mujeres? Ayer Amari contó algunos ejemplos, ¿no? Si uno no pregunta, va a correr el peligro de meter la pata, pero luego no va a saber las preocupaciones de seguridad de las mujeres, de los hombres, de los niños, no va a saber qué piensan unos, qué piensan otros, cuáles son las prioridades, cuáles son las consecuencias de lo que hacemos nosotros en el campo. Y luego, además, tenemos que tener la idea de que podemos potenciar los derechos humanos en ese país. Nosotros normalmente vamos a desplegar una operación que va a ser de protección, para empezar. Y en esa operación de protección, hombre, la población civil, cuando ve pasar a alguien de uniforme, y lo decían los afganos antes de que se terminase la operación AISA, dice, si la OTAN se va, nosotros nos vamos. ¿Por qué? Porque no estaremos seguros. Si no estáis aquí, no nos sentimos seguros. Es así de fácil, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué hacemos nosotros? Considerar las vivencias, experiencias, las amenazas de seguridad, la libertad de movimiento, el acceso a recursos, muy importante. Ayer alguien hablaba del agua, el acceso a recursos. Si quieres vivir, tienes que comer. Y la influencia que pueden tener hombres, mujeres, niños y niñas. ¿Cómo lo vive cada persona? Y lo viven de forma distinta. Eso lo podéis ver aquí en Juste, pero podéis pensar en cualquier país del mundo que se vive de forma distinta. Y en nuestro caso, valorar cómo nos afecta eso cuando estamos empezando a pensar en la operación, porque nos va a afectar. Antiguamente nos daba igual. Si hubiese pigmeos o osos polares, nos daba igual. Nosotros íbamos, hacíamos nuestra operación y nos volvíamos. No, ahora hay que pensar en la población civil, que es cómo les va a afectar nuestra operación. Estas diferencias, estas consecuencias, deben ser analizadas, consideradas en lo que nosotros llamamos un análisis de género, que se hace desde el principio, ¿vale? Y para terminar, y aquí ya hablo de la OTAN, para nosotros como OTAN, en nuestras actividades, cuando queremos aplicar una perspectiva de género, quiere decir que implementamos la 1325 y sus resoluciones adicionales, que hay que leérselas también. Las políticas de la OTAN y los planes de acción en cuestiones de 1325 y de género, con el propósito de considerar la situación particular, las necesidades de hombres, mujeres, niños y niñas, así como cómo nos afectan a nosotros en nuestras operaciones. Si hacemos eso, no fallaremos. Si no lo hacemos, fallaremos. Y además le fallaremos a la población de ese país que vamos a proteger. Esta es la última transparencia un poco farragosa, pero es para decir, esas flechas que veis arriba es el proceso de planeamiento operativo. Es muy complicado. Los militares esto lo hacen para cualquier operación desde el principio. Esto puede durar días o meses, este proceso. Pero si os fijáis arriba a la izquierda, al principio de la flecha se mete el género. Si no se mete el género, ya fallamos. Me acuerdo de una chica de la Cruz Roja Internacional que estaba en el Congo y decía, sí, los militares vienen, despliegan y, oye, la violencia sexual, mañana, hoy no, mañana. Y decía, mañana ya es tarde, mañana es tarde. Si no has empezado a meterlo desde el principio, ya fallas, porque meterlo en el proceso ya no es una prioridad. Hay otras prioridades, la seguridad, la logística. Si no lo metes dentro de las prioridades de la operación,
ya fallas desde el principio. Ahora os contaré un ejemplo de una operación donde sí lo hemos hecho bien. ¿Cómo integramos la perspectiva de género para promover un entorno de seguro? Bueno, pues desde el principio, ahí lo veis abajo a la izquierda, desde el principio, early warnings. Bueno, pues a ver, contarme aquí qué puede pasar, cómo puede degenerar la situación, qué está pasando, qué pinta tiene esto, ¿no? Durante el conflicto, bueno, ya os podéis imaginar. Y después del conflicto hay procesos, los famosos SSR y DDR, Security Sector Reform, me imagino que os suena, la reforma del sector de seguridad, especialmente la policía y las Fuerzas Armadas, o desarmamento, desmovilización y reintegración. Todos los que han estado en esos combates, en esas guerras civiles, en esas luchas simétricas o asimétricas, tienen que volver a ser normales, volver a sus casas y a sus familias, con lo que eso... Voy a mirar ahí, con lo que eso conlleva, ¿no? Uno que viene de estar pegando tiros, matando gente, vuelve a su mujer, a su familia, a sus hijos, con una educación muy mala. Y os he puesto ahí abajo a la derecha lo que siempre nos gusta contar a los activistas, de las famosas gafas que nos ponemos por la mañana para ver todo a través de la perspectiva de género. Es muy importante, es muy importante. Ya veo, iba a decir compañeros y compañeras, no, veo mujeres y hombres que para mí son mujeres y hombres. No voy a pensar otras cosas. Para mucha gente es muy difícil separar el concepto de mujeres y hombres a otras historias que no voy a mencionar aquí. Si nos ponemos las gafas de género, consideraremos a todos a través de la igualdad de género, con la igualdad de posibilidades, etcétera, etcétera. Vamos a entrar directamente ya en la OTAN. Este es un gráfico global de cómo funciona la OTAN. Me gustaría preguntaros a alguno que me dijese una definición rápida de qué es la OTAN. Si me podéis decir uno cualquiera... así a salto de mata, que ayer os vi muy participativos. ¿Es una organización militar? Error. No hace falta, ya. El error es pensar que la OTAN es una organización militar que vamos con el parche y el machete en la boca. La OTAN es una organización política, liderada por políticos, liderado por los jefes de Estado y de Gobierno, o liderado por sus ministros de Defensa, o ministros de Asuntos Exteriores, o por sus embajadores, que tienen una parte militar que les da consejo. Los militares también se juntan y dicen, oye, esto a ver cómo lo vemos, pim, pam, preparan un documento aconsejando a la parte política. Entonces, si os fijáis en la televisión, la parte derecha, lo que pone Military Committee, es la parte militar, que tiene debajo lo que se llama International Military Staff, donde estaba trabajando yo. ¿Veis esa foto de la derecha? Esa chica es una teniente coronel checa, que se llama Magdalena Doborakova, es mi sucesora. Y si veis, pone IMS Jena, o sea, esa es la General Base del International Military Staff. Más abajo, si veis, hay working groups, grupos de trabajo, y uno de ellos es el NCGP, el NATO Committee on Gender Perspectives. Hay un comité de perspectiva de género que luego os contaré. Y más abajo vamos a los mandos estratégicos. La OTAN tiene dos mandos estratégicos. Uno de operaciones que está en Mons, se llama SHAPE, que es el que lleva las operaciones, y otro en Norfolk, en Estados Unidos, que lleva los temas de transformación. Sobre todo es Training, Education and Training. Cada uno de estos mandos estratégicos tiene un asesor de género también. La parte de arriba, veis el North Atlantic Council, os sonará, eso lo dirige el secretario general, ahí se junta el secretario general con jefe de Estado y de Gobierno, o con los embajadores, o con los ministros. A la izquierda tenéis una señora que ahora vamos a ver que es la alta representante de Mujeres, Paz y Seguridad. Y debajo tenemos comités políticos y el International Staff. Son un montón de civiles, mujeres y hombres que trabajan la parte política dentro de la OTAN. O sea, la OTAN es una organización política, tiene un componente militar que aconseja la parte política y luego tiene ramificaciones de operaciones y de transformación de educación, que son las que cumplen lo que decide esta cabeza pensante en Bruselas. ¿Me seguís? Bien, estupendo. Esta es la primera alta representante que tuvimos en el año 2012, Marie Skare, que la han nombrado ahora embajadora de Noruega en Afganistán. Estuvo 2 años de alta representante, hizo un trabajo fantástico, porque lo peor que tiene una organización es no trabajar coordinada. Puedes tener muchos asesores de género, pero si cada uno tiene su agenda personal o nacional y su trabajo o sus ideas y no te coordinas, estás condenado a fracasar. Entonces llegó esta fantástica mujer y nos coordinó a todos. Le costó mucho. A mí ella siempre me decía, es más difícil el trabajo interno dentro de la organización que el trabajo externo. Poner de acuerdo a muchas divisiones, a mucha gente dentro de la organización, no es fácil. Jesús. En el 2014, el puesto anterior era pagado por Noruega. La OTAN ya puso este puesto como puesto OTAN pagado por OTAN. Y la embajadora Marriet Surman de Holanda consiguió el puesto, ya lleva 2 años allí y se dedica pues, a extender la palabra. Tiene un equipo de gente que trabaja allí, pero ella viaja mucho y está siempre hablando de estas cuestiones y internamente nos coordina.
¿Cómo nos coordina? Tenemos un grupo de trabajo, una task force que se reúne cada 15 días, donde vamos todos los que tenemos dentro del cuartel general de la OTAN y en los mandos estratégicos, nos sentamos ahí, compartimos nuestras agendas, comentamos los problemas, hablamos de un tema. En fin, hay muchos temas candentes. Creedme que en el tema de género la cosa va muy deprisa, va en avión, o sea, pasan muchas cosas muy deprisa. Y si no lees la prensa un día, te quedas obsoleto. Otra historia que me gustaría contaros. La OTAN es igual que estáis viendo ahora con la Unión Europea, 27 a 28. La OTAN tiene 28 países y está pensando en ampliarse además. Montenegro creo que es el siguiente país que viene. Pero tiene mucho cariño a sus 28 países, o sea, las decisiones las toman 28. Tenemos una plataforma que es con países partners, con países asociados, son plataformas diversas, con los cuales se comparten ciertas cosas, pero otras no. ¿Por qué digo esto? Porque en cuestiones de género los países de la OTAN y los países asociados somos iguales. Aquí todo el mundo tiene algo que decir. El género no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene nada que sea clasificado. Aquí todo el mundo es bienvenido. Y de hecho hay muchos países partners, y voy a pensar Suecia, por supuesto, Suiza, Austria, Bosnia, Serbia, son súper activos, Finlandia, en el tema de género. Muy activos, muy activos. Y sin embargo hay países de la OTAN que son más tibios. Bueno, pues no está esto dentro de sus prioridades. Lo importante es, tú tienes que mirar tus prioridades, cada país decide, es soberano para decidir sus prioridades. ¿Cómo se trabaja en la OTAN? En la OTAN se trabaja como en cualquier organización. Aquí tienes que crear documentos para que esa policy, ese documento, luego se implemente. Aquí tienes una lista de los últimos. En 2015 luego vamos a ver la guía militar de cómo prevenir y responder a la violencia sexual y de género en los conflictos. En el 2014 tuvimos una nueva política y un nuevo plan de acción. En fin, nos vamos renovando constantemente. El plan de acción de hace 2 años ya se está renovando para sacar un nuevo plan de acción porque se ha quedado obsoleto. Hasta la terminología, la palabrería de los documentos se queda obsoleta. Os voy a poner un poquito del plan de acción, no sé si lo veis. Perdón, esta es de la policy, que dice, para mejorar la efectividad operativa, si os fijáis, en cada documento cada país mete su terminología. Esto es un input sueco. Y para asegurar la implementación de la 1325 y sus resoluciones, la OTAN y sus países asociados asegurarán que la perspectiva de género se incluye en el análisis de conflicto, en el planeamiento, en la ejecución, en la valoración y en la evaluación de cualquier operación o misión. Los países de la OTAN y sus países asociados buscarán asegurar que asesores de género despliegan como parte del Command Group, o sea, con el jefe. Con el jefe. Y que mujeres se despliegan a todos los niveles en las operaciones y misiones y que tanto las tropas como los jefes siguen un entrenamiento relativo al género. Cosa que es muy difícil, porque como depende de cada país tiene sus prioridades. Entonces, si no tienes un asesor de género que te dé la clase de género, nadie te la da. Entonces, bueno, la pescadilla que se muerde la cola. Antes he hablado del Comité de Perspectivas de Género. Esa foto es del año 1961. No la veis bien, hay 60 y pico mujeres senior female officers que se juntaron en Copenhague y al fondo, es una pena que no lo veis, hay una especie de pintura de una reunión de todo hombres, me imagino que será condición de la Constitución de Dinamarca o lo que sea, una reunión de todo hombres enfrente de una reunión de todo mujeres de carne y hueso, ¿no? Pues esto fue el comienzo de lo que se llamó el Comité de Mujeres de las Fuerzas de la OTAN en el año 61, sponsorizado por Dinamarca, donde solo asistieron Dinamarca, Holanda, Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos. De aquello, este comité que era no oficial, fue aprobado oficialmente por la OTAN como el Comité de Mujeres de las Fuerzas de la OTAN y cambió su nombre de mujeres en el 2009 al Comité de Perspectivas de Género. Ya no hablamos solo de mujeres, ahora hablamos de género. Y si vieseis las fotos de cómo ha evolucionado las reuniones, al principio eran todo mujeres, de repente aparecía por ahí un militar danés, de repente aparecía un militar alemán, de repente aparecía... Y ahora si veis las fotos sigue habiendo más mujeres que hombres, pero ya hay muchos hombres. Tener en cuenta que para un hombre militar hablar de estas cosas tienes que estar muy seguro, porque no puedes meter la pata. Es lo que podemos contar. Si tú eres una mujer en las Fuerzas Armadas, eres parte de una minoría. Bueno, pues cuando tú eres un hombre hablando de género, eres parte de una minoría, pero normalmente hay una mayoría de mujeres. Y tienes que hacerlo muy bien. Tienes que ser muy bueno. ¿A qué se dedica este comité? Bueno, la misión principal es extender la palabra, por supuesto, y luego anualmente tiene una reunión, normalmente en el mes de mayo, en el mes de junio. Ahí tenéis los tópicos, bueno, no se ve,
Hace 3 años hablamos sobre cómo prevenir y responder a la violencia sexual en los conflictos. En los 2 últimos años hablamos de reclutamiento y retención de las Fuerzas Armadas, cómo cambiar las políticas de recursos humanos para tener más mujeres en las Fuerzas Armadas. Y me diréis, hombre, pero ya tenemos documentos. España, por ejemplo, otros países tienen documentos, por supuesto, las puertas están abiertas. Pero aparte de que estén abiertas, hay que hacer un poco más, ¿no? Decía un británico, hay que hacer la carrera militar atractiva a las mujeres para que vengan. O yo lo traduciría, hay que dejar de hacerla no atractiva. Hay que dejar no hacerla. Hay muchos países que gastan mucho dinero en reclutamiento, en políticas de atracción a las Fuerzas Armadas. Yo conozco el ejemplo de Australia y la verdad es que se gasta mucho dinero, pero van incrementando los números exponencialmente. Por ejemplo, y este comité luego da recomendaciones al Comité Militar de la OTAN, a la parte militar. ¿Y de qué habla? Si os fijáis, las palabras subrayadas son las palabras candentes. Una fuerza equilibrada en cuestiones de género. Cuando dices gender balance, no es 50-50, hay muchas discusiones. Imaginaros 30 y pico países diciendo, pues para mí gender balance es 50, pues para mí es 30-70, no, para mí es 60-40. Gender balance es, lo pensáis vosotros, no es 50-50, porque igual en una empresa las mujeres son todas buenísimas y son el 90% y los hombres son 10. O sea, el equilibrio de género, a ser posible es que no sea 0 y 100. Y a partir de ahí ya va reduciendo. Hay que hacer un esfuerzo por reducir. Las mejores empresas del mundo, estoy pensando ahora en Google, por ejemplo, se gastan cientos de millones de dólares en cerrar este gap que tienen de género. ¿Por qué lo hacen? Por algo será. Cuando se gastan tanto dinero, por algo será. Hablamos de harassment y violencia sexual y de género en las Fuerzas Armadas y en las operaciones, de que los líderes tienen una responsabilidad, que a los líderes hay que pedirles responsabilidad, y estoy pensando en líderes políticos y militares. Oye, esto no funciona, tú, a la calle, eres un desastre. Y que las naciones tienen una responsabilidad, que tienen que informar de lo que pasa. Ya se están haciendo cosas, en España están haciendo cosas, en los países... Si no hay informes, si tú preguntas, oye, ¿cómo está pasando esto en este país? Está todo debajo de la alfombra. Si tú lo sacas, si eres transparente, conseguirás más que no siendo transparente. Te pones una vez colorado, pero luego irán las cosas mejor. En términos de números, ahí tenéis las tablas del año 2014. Si os fijáis, España es la flecha de la izquierda. La flecha del medio es la media. Es un 10,3 lo que tenemos en países de la OTAN de mujeres en Fuerzas Armadas. Bueno, podemos decir que España está por encima de la media con un 12,4. Y la tabla de abajo es el progreso que se ha seguido desde el año 99 hasta el 2016. Se ha incrementado 3 puntillos, es muy poco. En tantos años es muy poco. ¿Para qué hacemos esto? Es lo que hemos dicho antes de hacer research. Cuando tú muestras un informe de un análisis, hay gente que dice, pues esto no lo sabía yo de mi país. Y hay gente que te lo ha dicho, pues yo no sabía que en Bulgaria teníamos esto, no sabía que en Rumanía tenemos esto, tenemos este problema. Te lo dicen cuando lo ven, porque si no, no lo saben. Ahí en la tabla veis ahí el alcanzado first ever, las primeras, las que están rompiendo el hielo. Y si os fijáis arriba a la izquierda hay una general de brigada de canadiense que dice que dirige la lucha de Canadá contra ISIS. Bueno, la general del Ejército del Aire. Abajo a la izquierda veis a una general que es la primera jefe de un cuartel general de la OTAN, en este caso en Sarajevo. Bueno, pues es una general de brigada americana. Fantástico. En el medio veis a un almirante de 4 estrellas, o sea, a lo más de lo más que se puede llegar, que es la jefa del cuartel general en Nápoles. O sea, la OTAN, Bruselas, los mandos estratégicos, Nápoles. O sea, es en el tercer nivel de la OTAN la jefa de un cuartel general que lleva todas las operaciones Europa hacia el este. O sea, la operación de Afganistán, etcétera, etcétera. Pues es la almirante Howard, fue nombrada hace un mes. Y a la derecha tenéis al típico ejemplo que es la general de división Kristin Lund, que lleva dirigiendo la operación de Naciones Unidas en Chipre desde hace ya por lo menos 2 años. Que fue la primera de las primeras. Bueno, pues otras la están siguiendo. Pero si podéis ver la tabla en términos de números, hay el famoso techo de cristal, ¿no? En los rangos más altos, pues sí, Canadá tiene un 4,1, Bélgica tiene un 2,7 de mujeres generales, es muy poco. Estados Unidos tiene, eso sí creo que lo podéis ver abajo, tiene 1.455 generales mujeres. 1.455, es una barbaridad. Bueno, sí es poco. Estados Unidos tiene unas fuerzas armadas considerables.
Por ejemplo, en términos de análisis, pues un trabajo que sponsoriza la OTAN, que se llama, para los que están aquí de la Rey Juan Carlos, que lo dirigen profesores de la Rey Juan Carlos, es 1325 Reload. Las recomendaciones después del análisis con gente que sabe y tal, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues para mejorar la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas hay que cambiar todo. Los aspectos legales, el reclutamiento y la reintención, hay que prestar especial atención a mujeres de las Fuerzas Armadas antes de que vengan y una vez vienen. El desarrollo de carrera para hombres y para mujeres, hay que dar posibilidades y estamos pensando en que los hombres no nos embarazamos, pero las mujeres sí pueden ser madres. Es más, es una alegría que sean madres, porque necesitamos tener hijos en cada país. Entonces, si tú vas a ser madre, las Fuerzas Armadas te tienen que facilitar ese proceso. Y si pensáis en que hay islandeses que se mudan a Suecia. En Islandia ahora mismo el permiso de maternidad creo que es 1 año, pero en Suecia es 1 año y medio. Hay islandeses que se van a trabajar a Suecia para tener 1 año y medio. Aquí no os voy a decir en España cuántas semanas son el permiso de maternidad. No, bueno. Se hacen cosas, se va mejorando. Tiene que pasar algo para que aprendas de los errores. El equilibrio entre la vida y el trabajo es muy importante. Cuando tú valoras entrar en una profesión estás pensando, bueno, a mí voy a poder tener familia, voy a poder cuidar de mis hijos, voy a poder enseñar. Es clave. Y luego la prevención del sexual assault y harassment, esto es una terminología americana, dentro de las Fuerzas Armadas. Tú tienes que entrar en un sitio donde la puerta esté abierta y tú ves que el aire es fresco, que ahí no hay alfombras y que es unas Fuerzas Armadas transparentes, una institución transparente. Fijaros en el segundo punto, es un input australiano, porque el trabajo lo hicimos con australianos. Los militares deben reflejar la sociedad. ¿Esto qué requiere? Liderazgo, cambiar la transparencia, lo he comentado, y la cultura de defensa. Ya veo que voy con retraso. Cosas que hemos hecho, no lo vais a leer ahí. La misión Resolute Support es una misión que lleva 1 año y medio en Afganistán, después de la de ISAF. Es una misión, se llama de TAA, Training, Assist and Advice. Afganistán supuestamente ya trabaja por sí misma, lo hace todo por sí misma, nosotros estamos ahí aconsejándoles al más alto nivel. Esta ha sido la primera misión en la que desde que se empezó a concebir, los jefes de Estado y de Defensa dijeron, oye, no sé si lo podéis leer, dice, uno de los objetivos estratégicos, que haya un control civil y político operando de acuerdo con el rule of law, el imperio de la ley, respetando los derechos humanos, la igualdad de género y de acuerdo con la 1325. Esto para Afganistán. Así están actuando nuestra gente en esta operación Resolute Support en Afganistán. Y si veis más abajo, los anexos de género hablan de asegurar la igualdad de hombres y mujeres, de desarrollar políticas relacionadas con el género, planes, procedimientos, códigos de conducta. Esto es para ellos, esto es para los afganos. Nosotros les apoyamos. Que tengan unas políticas de reclutamiento y retención de mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Bien. Etcétera. O sea que en Afganistán estamos haciendo posiblemente cosas que no hacemos en nuestros países. A Afganistán le hemos dicho que tienen que tener un 10% de mujeres en sus Fuerzas Armadas. Ellos están trabajando para eso, muy lentamente. Pero hay países de la OTAN que no llegan al 1%. Entonces, bueno, consejos vendo. Otra cosa que dice el famoso Global Study es que por lo menos en la OTAN hemos desarrollado una red de asesores de género que funciona y que se ha invertido para el desarrollo de esta red de género y que se ha entrenado. Bueno, pues si lo dice Naciones Unidas, será verdad. También es un input que les dimos nosotros, ¿no? Pero estamos contentos de verlo en un documento. Asesores de género, ahí tenéis el jefe de una misión, el comandante, el jefe tiene muchos asesores. Bueno, a nivel militar, a nivel político, todos tienen asesores. Normalmente el legal advisor, el political advisor, el asesor de prensa, etcétera. Bueno, pues ahora tiene uno o una más que es el asesor de género que anda dando codazos buscándose su sitio para que le escuchen, ¿no? Que todo empezó oficialmente así, pero el asesor de género estaba en una esquina y ahí intentaba, ¿puedo hablar? Mañana. Es que quería decir algo importante. Mañana. Y esforzándonos, empujando, hemos conseguido que el asesor de género, fue mi caso, yo estaba a un nivel inferior y después de 1 año dando la lata dije, ¿tú qué haces aquí? Asesor del director general del International Military Staff. Bueno, vas ahí al gran jefe y tal. Bueno, pues muy bien, oye, te juntas con otros asesores, hablas de tus cosas, aconsejas al jefe, como debe de ser. Es muy importante, pero a todos los niveles, no solo a nivel militar, a nivel político, a nivel administrativo, tener una persona que
no sea de asesor para cuestiones de trabajo y tal, no. Asesor de género no es eso, ¿no? Pero es muy importante tener al más alto nivel un consejero. ¿A qué se dedica un asesor de género? Especialmente en operaciones. Bueno, pues ahí lo veis, es un consejero del gran jefe en asuntos de género, de ese análisis de género que hemos hecho antes y que estamos siempre monitorizando y que no trabajamos solo. Luego veréis que el asesor de género tiene gente que trabaja para él o ella. Da consejos a todo el mundo en asuntos de perspectivas de género, participa en todas las mesas donde se discute algo, sobre todo planeamiento, hace el análisis de género, ya lo hemos comentado, apoya todo lo que sea el engagement con los grandes jefes, siempre hay una presentación del asesor de género, en fin. Está para quedarse hasta que ya todo el mundo lo tenga puesto aquí, como en Matrix le han puesto el disco, no lo necesite, entonces los asesores de género se pueden mandar a casa, una vez estemos todos educados. ¿Qué hace el asesor de género? Yo lo llamo relaciones públicas. He conocido asesores de género de países nórdicos que eran incapaces de hablar con el cuello de su camisa, pero eran nórdicos. Bueno, el asesor de género es una persona que tiene que hablar con todo el mundo, tiene que ser capaz de hablar, como digo yo, con el demonio, intentar conseguir información y por otro lado extender la palabra. Que la gente trabaje para él o ella y que el resto lo hagan. Si veis allí hay relaciones externas e internas con el comandante y con todo el staff. Aquí hay otro personaje importante que es lo que llamamos el gender focal point. No sé si habéis oído hablar. Es una persona que tiene 2 gorras, que hace su trabajo, pero que es nuestros ojos y nuestros oídos en donde esa persona trabaja. Y la entrenamos para que trabaje para nosotros, porque el gender advisor no tiene el don de la ubicuidad. ¿Cómo se hace esto en operaciones? No hace falta que profundicéis mucho. La parte más importante es la parte de abajo, ¿no? Abajo a la izquierda veis en la operación Resolute Support tiene un asesor de género que es un coronel australiano. En este caso era una coronel australiano que tiene un equipo de 4 personas. Una está en el Ministerio de Asuntos de Mujeres, otra en el Ministerio de Interior y otra en el Ministerio de Defensa. Y aparte hay otro consejero del tema de niños y conflictos armados. Y a la derecha veis el asesor de Kosovo. Esto lo vamos a pasar. Esta sí que me interesa mucho que la veáis. Es imposible funcionar si no educas a la gente. Sobre todo si tienes asesores de género que no estén educados, no van a hacer su labor. Entonces, los suecos que en esto son muy activos han creado con los noruegos y los finlandeses y daneses el famoso Nordic Center for Gender and Military Operations. Estos dan cursos de género de todo tipo. Ahí veis alguno de ellos. Son cursos muy caros. Normalmente los países sponsorizan. Pero uno va allí y ve la luz. Los suecos son buenos en esto. Y también el cuartel general de Norfolk, el mando estratégico que he mencionado antes, tiene esa página web que si queréis podéis tomar nota. Tiene cursos online totalmente gratuitos que os registráis, ponéis vuestra clave, o sea, pedís una clave y un código, os confirman en un día y tenéis cursos de todo tipo, entre ellos cursos de género. Vamos a entrar aquí en la miga ahora. Vamos a hablar ahora de violencia sexual y de género. Y quiero que penséis una cosa que a mí me costó mucho, ¿no? Cuando hablas de violencia sexual todo el mundo está pensando en qué es eso. Es muy fácil, ¿no? Hay una cuestión ahí. Pero cuando hablo de una violencia de género, no estoy pensando en violencia doméstica, en conflictos. Estoy pensando en todo tipo de violencia económica, física y psicológica que se le hace a una persona por el género que tiene. Pensar en economía. Si una mujer pensar en un país no puede tener acceso a una propiedad, no puede tener acceso a una cuenta corriente o a un carnet de conducir, no puedes tener acceso al mercado laboral, ya tienes ahí por violencia de género económica, psicológica, fácil pensarlo, y física también. Por eso nosotros llamamos SGBV, Sexual and Gender-Based Violence, ¿vale? La OTAN empezó en la cumbre de Chicago hablando de que la cosa estaba muy mal, que había violencia sexual y de género en los conflictos y que esto no pintaba nada bien. Estamos hablando del año 2012. En el 2014, en la cumbre de Gales, ya dijeron, bueno, pues nos comprometemos a prevenir la violencia sexual y de género en los conflictos. ¿Qué quiso decir esto? Bueno, pues la OTAN hizo un plan de acción, no creo que se lea ahí, pero dice, acción, desarrollar una guía militar para prevenir y responder a la violencia sexual y de género en los conflictos. Y a la derecha veis Implementation Entity, y uno de ellos son las NATO Military Authorities. En este caso, cuando decían NATO Military Authorities, era yo. O sea, yo fui nombrado el oficial de acción para hacer esta guía militar. Cuando nos reunimos la primera vez, todos me dijeron, Jesús, ni llamándote Jesús lo conseguirás,
misión imposible que 24 países, no, 55 países se pongan de acuerdo en un documento tan conflictivo. Dice, bueno, eso ya lo veremos. Yo también, es muy difícil ser un experto de esto. Yo miro a Marie, que seguro que estará pensando, yo tampoco soy experta, llevo trabajando en esto un montón de años, siempre estás aprendiendo. Pues me fui a las resoluciones eran Chinese to me, ¿no? Dices, joder, hay resoluciones, no me entero de nada. Hay que profundizar en ellas, ¿no? Entonces lo que hice fue profundizar en las resoluciones y te das cuenta, si veis arriba en la cajita a la derecha, que dice en la descripción, las resoluciones 1820, etcétera, dice prevenir y responder a la violencia sexual y de conflicto. Esto lo dice Naciones Unidas, pero lo decía en el año 2008 ya. Dice, vamos a ver más resoluciones. Pues la 1325 dice proteger a las mujeres de la violencia sexual y de los conflictos, etcétera. Como veis, todas las resoluciones dicen algo. Esta ya empieza a hablar de quién tiene que hacerlo, porque tú lo dejas ahí gaseoso, dices, hay que hacer algo, pero si no pones quién, los países dicen, sí, bueno, vale, pero no se mueven. Entonces ya esta resolución de 2009 dice, no, colocar asesores de género y o lo que llaman ellos Women Protection Advisors en las operaciones de paz. Y aquí ya abres la puerta a otra persona. Hay el asesor de género que se dedica a extender la palabra y luego está el Women Protection Advisor que se dedica a preocuparse verdaderamente de las mujeres que en situaciones de violencia sexual sufren esto. Vamos a más resoluciones, si os fijáis, ya aquí tomaron medidas, nombrar una representante especial, primero fue una sueca, ahora es Mrs. Bangura, nombrar, ya no dice o, ahora dice nombrar Women Protection Advisors, establecer un procedimiento que llama MARA, muy gracioso, pues Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements, un procedimiento de monitorizar, de analizar, ¿y esto por qué? E informar. La cuestión es, cuando en el 2013 fui a Afganistán por una cuestión que era analizar qué hacíamos los de la OTAN allí, le preguntaba al asesor de género, oye, ¿qué hacemos? ¿Aquí hay violencia sexual en Afganistán? Y digo, vamos, muchísima. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada. ¿Y eso? Es que no es mi misión. Entonces, ¿de quién es la misión? Se siente. Y no hacíamos nada. Entonces, si no tienes información, si no tienes un informe de alguien que te diga, aquí ha pasado algo, no te mueves. ¿Vale? Entonces, voy a pasar las resoluciones. Es muy importante que leáis las resoluciones analíticamente. Cuando empecé a trabajar en esto, dije, bueno, ¿qué objetivos tenemos? Por supuesto, yo cumplir con lo que me manda la OTAN, con mi plan de acción, con mi política y con lo que quieren 55 países. Para eso tienes que ir y hablar con ellos. Oye, tú ¿a ti cómo te gustaría que escribiéramos esto? Porque al final ellos lo aprueban. Tú escribes el borrador, lo acuerdas internamente y se lo lanzas a los países. Y los países lo modifican. Así es como funciona la OTAN, por consenso. Cada país da su input y todos tienen que acordar todo. Pero lo importante era tener un sistema que funcionara. Si tenemos un documento que no sirve para nada, como hay muchos, yo no quería fracasar. Y hay dos aspectos importantes. Si internamente dentro de la OTAN tenemos un informe, ese informe se considera clasificado desde el primer momento. Quiere decir que eso no va a ver la luz, que se va a quedar dentro del país. Bueno, importante, nuestros soldados ven algo que pasa e informan internamente a la cadena de mando española y eso llega a nuestros mandos. Y se queda ahí porque es restringido, ¿vale? Pero hay otra posibilidad que es lo que abrimos la puerta hablando con la gente del UNDPKO y con la oficina del alta representante de Sexual Violence en Conflicto en Nueva York. ¿Cómo podemos hacer para trabajar juntos? Teniendo en cuenta que hay países que eso de trabajar para Naciones Unidas, la OTAN, no se veía muy bien. Bueno, pues abrimos la puerta de apoyar la misión de monitorización de Naciones Unidas en esto. Y a ellos nos pedían información desclasificada. ¿Qué llamamos información desclasificada? Aquello que, como decíamos, trends and statistics. O sea, por aquí mal, por aquí bien, por aquí últimamente va a ser que mal, por aquí va a ser que tal. Aquí mucho, aquí poco, esta zona nada, esta zona sí, esta zona no. Sin dar nombres, sin dar direcciones, sin dar detalles. No podemos dar detalles, porque no podemos intercambiar información clasificada. Esto es otra puerta que es muy difícil de abrir. Podemos intercambiar información unclassified, no clasificada, y aún así necesitamos un acuerdo para eso. ¿Vale? Entonces, gracias a eso podemos compartir información con Naciones Unidas. Ahora veremos cómo. Vamos a seguir. ¿Cómo lo hace Naciones Unidas? ¿Cómo se pergeña esto? Bueno, pues ellos, en el país donde trabajan, tienen un grupo de trabajo
para discutir esto de la violencia sexual relacionada con el conflicto. Y ellos llaman a su mesa a todo el mundo que está allí para trabajar juntos. Curiosamente tienen un documento que luego veremos en el que en las cajitas que veis abajo no estaban incluidas las organizaciones internacionales. Y yo dije, pues si la OTAN está ahí no podemos trabajar. No lo habíamos tenido en cuenta. Entonces hicimos una trampa y cambiamos el documento. En la cajita de abajo de la derecha veis otras organizaciones internacionales. Y pusimos la Unión Africana, la Unión Europea y la OTAN. Si veis el documento oficial, esto no está. Pero en el documento de la OTAN sí está. Cuando ellos modifiquen el documento no se incluirán. Pero a mí me sirvió para aprobar el documento. Después de un año de trabajo intenso, de muchos dimes y diretes, consiguieron de que esto se aprobase, no por el Comité Militar, esto se aprobó por los ministros de Asuntos Exteriores en julio del año pasado. Siempre llevan el nombre de un oficial español que era el oficial de acción. Pero no hemos venido a hablar aquí de mi barco. Lo que me interesa es contaros los aspectos más importantes. Y uno de los más importantes será la definición. Porque lo que es violencia sexual en los conflictos para Naciones Unidas no es lo mismo para la OTAN. Y además la OTAN, nosotros queremos tener nuestra propia definición, ¿no? Y mira, os la voy a leer, bueno, os la voy a traducir. Dice es arriba a la izquierda, dice, cualquier violencia sexual o de género, muy importante este I-O, contra un individuo o un grupo de individuos usado o cometido en relación a una crisis o a un conflicto armado. Lo dejamos así como muy gaseoso, que nadie se sienta aludido, pero no solo estamos hablando de conflictos, porque si empezamos a pensar en los tifones o los terremotos o Haití o etcétera, ahí hay violencia sexual, sí. ¿Es un conflicto? No, es una situación de crisis. Las situaciones de crisis también se produce un desequilibrio del sistema de seguridad. Donde no hay seguridad, hay caos. Luego, en los siguientes, no hace falta que lo miréis, era clave para nosotros los informes, ya lo hemos hablado, la education and training de nuestras tropas, de nuestros jefes, que nuestros jefes fuesen responsables del tema, o sea, no nuestro jefe, al más alto nivel. O sea, el comandante de la operación es el responsable de que eso funcione, no el Gender Advisor o Women Protection Advisor. Cuando lee eso el comandante de la operación dice, que me van a pillar. Se lo toman en serio. Muy importante, no sé si se ve ahí, Standards of Behavior. Ahora lo vamos a comentar. Porque los inputs de los países nórdicos eran muy bien. Hablamos de locales contra locales, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con lo que podemos hacer nosotros? Ahora lo vamos a comentar. Y luego era una petición directamente de Nueva York, no voy a decir de quién, bueno, que nos decían, por favor, es muy importante que vosotros como militares, con esa posición que tenéis en un conflicto, una posición clave, que podéis hablar con todos, podéis hablar con los buenos, pero también a veces se habla con los malos. Hay que hablar con los malos y decir, oye, dejar de ser malos, ¿no? Que ese comandante que habla con los malos le pueda decir, oye, aparte de ser malos, dile a los tuyos que dejen de fastidiar, que dejen de utilizar la violencia sexual y de género como un arma de guerra. Eso conseguimos incluirlo. O sea, nosotros podemos tener la posibilidad de influir diciéndoles que, por favor, dejen de hacer lo que están haciendo. El documento que mencionaba antes era el Provisional Guidance para implementar la resolución 1960 y muy importante la declaración del compromiso para finalizar con la violencia sexual en los conflictos que han firmado, ya no sé por cuántos números eran 100, perfecto, estupendo, me va muy bien. Vamos a la parte que siempre gusta a la gente. E internamente, porque como leéis ahí, si no hay respeto y protección dentro de la unidad, o sea, si internamente nosotros no lo hacemos bien, ¿cómo vamos a dar seguridad a la gente fuera? Amigos, aquí esto era la patata caliente. Yo lo dejé en el documento para que lo hiciesen cuando me fuera. Por supuesto, sabéis, Naciones Unidas se ve en la prensa, tiene ciertos problemas con Sexual Exploitation and Abuse y no lo voy a destacar aquí. Naciones Unidas está tomando medidas, es muy difícil, ha habido muchos casos, sí, está pasando, sí. ¿Hay que impedirlo? Por supuesto. ¿Cómo hay que impedirlo? Con códigos de conducta, con standards of behavior, que se acuerden y se implementen. En el caso no le voy a colgar la medalla a la OTAN, la Unión Europea tiene un documento desde 2005, tiene un código de conducta para sus misiones CSPD de la Unión Europea. Naciones Unidas tiene un código de conducta de los cascos azules, donde hablan de tratar a los habitantes con respeto, etcétera, etcétera. Tienen algo, hay algo.
hay algo que te metes y lo lees de vez en cuando para saber cómo tienes que comportarte. En la OTAN eso todavía no hemos empezado a hacerlo. Y luego quiero aprovechar los 2 minutos que me quedan para hablar de los hombres como agentes de cambio. Es muy importante. Yo os puedo contar los casos. Mi antiguo jefe es un comodoro británico que empezó, que no quería saber nada y ahora es un agente de cambio. David Morrison, habréis oído hablar de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Es muy importante ser un modelo. El general David Morrison, ahora veréis el vídeo, le decía a aquellos que no respetan a las mujeres en las Fuerzas Armadas que se vayan. Vamos a ver. Historically, many times that the Army has to be an inclusive organisation in which every soldier, man and woman, is able to reach their full potential and is encouraged to do so. Those who think that it is okay to behave in a way that demeans or exploits their colleagues have no place in this Army. Our service has been engaged in continuous operations since 1999 and in its longest war ever in Afghanistan. On all operations, female soldiers and officers have proven themselves worthy of the best traditions of the Australian Army. They are vital to us maintaining our capability now and into the future. If that does not suit you, then get out. I can state without hesitation that an end to sexual violence in conflict will not be achieved without fundamental reforms to how all armies recruit, retain and employ women. We live in a world where the squandering of women's talent, the traducing of their potential, is a global disgrace. If you think that you've had opportunities given to you as a result of your sex or the God you believe in, the colour of your skin, and you think that those same chances haven't been given to the person standing next to you, then don't be a bystander. Be involved and try and do something about it. Because if we all reach our potential, then we're all going to be better off as a country, as a community, as a society. You said looks a lot like Canada, and I understand one of the priorities for you was to have a cabinet that was gender balanced. Why was that so important to you? Because it's 2015. Men have to be a big part of this conversation. And I've been very thoughtful about how we raise our daughter. But she taught me, or she took me aside a few months ago and said, okay, it's great that you're engaged and modeling to your daughter that you want her empowered and everything, but you need to take as much effort to talk to your sons about how he treats women and how he is going to be grown up to be a feminist just like Dad. And by the way, we shouldn't be afraid of the word feminist. Men and women should use it to describe themselves anytime they want. But that role we have as men in supporting and demanding equality and demanding a shift is really, really important. I have stated categorically many times that the Army has to be an inclusive organisation in which every soldier, man and woman. Bueno, sí. Los hombres cuando hablan de estos temas tienen un efecto multiplicador. Habéis visto en la cumbre de Londres que vino Angelina Jolie y habló. Bueno, pero ahí estaba Brad Pitt y no habló. Qué desastre, ¿no? Es mejor si tienes a Angelina Jolie traer a Brad Pitt, porque los hombres escucharemos a Brad Pitt, al teniente Aldo Riley, ¿no? Es que yo quiero oír a un hombre hablando de esto. A mí me gusta que los hombres hablen de esto. Si Justin Trudeau habla de esto y le preguntan ¿por qué tu gabinete es igual? Y dice, macho, porque es el año 2015. ¿Qué puede esperar de nosotros, no? Entonces es muy importante que vosotros extendáis la palabra. Ya mencionó antes Marian el He for She, que por cierto es el pin este que llevo aquí. Es una campaña que podéis registrar, os entráis y os registráis como hombres para apoyar la campaña, podéis colgar vuestra foto. Todo lo que se haga es importante. Todo lo que se haga cuando habláis entre amigos y dices, oye, perdona, me parece que estás siendo un poco irrespetuoso con tal. Todo lo que se haga, por pequeño que sea, es importante. Y terminamos ya, hay unas conclusiones, casi no voy a ir a ellas, porque ya las hemos hablado. No es un tema de mujeres, no es un asunto político, es un tema que nos afecta a todos, es un tema de derechos humanos.
Los líderes políticos y militares tienen que jugar su papel y si no hay que pedirles responsabilidades. Hay que entrenarse continuamente y educar desde el principio, desde las universidades, incluso antes. Muy importante, siempre hablamos de las mujeres como víctimas. Ese es el error mayor del mundo, ¿no? Hay que hablar como mujeres como activistas, como que ellas juegan su papel. No, joder, pobrecilla, es que las están violando todos los días. No. Las mujeres juegan su papel, pero hay que abrir la puerta para que puedan jugar el papel. Si no les dejamos, no pueden jugarlo. Y el punto de entrada para estos cambios, lo repito últimamente siempre, somos nosotros los hombres. Si no cambiamos nosotros, el mundo no cambiará. Y nada más, ahí lo dejo. Muchas gracias.